¿Qué tal, muchachos? Pues dándole como paso a esto, pues realmente somos dos grupos de procesamiento de imágenes, entonces esto va a ser como un poco más pasivo, porque ya tienen como algunas bases de almacenamiento. Este va a ser como más pasivo para que entendamos un poco esto del procesamiento de imágenes. Nosotros pues, realmente cuando somos una foto, cuando realmente sale una foto cuando realmente sale una foto de cualquier método, una fotografía, de una máquina de resonancia magnética, todo este tipo de cosas, sale una fotografía o sale una imagen. Detrás de esta imagen hay algo que se llaman píxeles, pero detrás de esos píxeles hay unos números. Esos números nos dan un color. Entonces, si vos te vas detrás de la imagen, vas a saber qué color, y uno con números puede descubrir la imagen. O sea, si tú me das a mí como computador un montón de números, una matriz de números, yo al final te puedo descubrir qué imagen es. Entonces eso se trata del procesamiento de imágenes. Nosotros como humanos entendemos, vemos que es una imagen, vemos RGB, pero el computador solo entiende números. Entonces de esa forma queremos entrar al procesamiento de imágenes para que todos como entendamos a qué mundo vamos de esto de la ciencia computacional. Vamos a trabajar estos temas, vamos a entrar en trabajos anteriores, como una breve descripción de lo que se hizo en los trabajos anteriores, el reto que se quiere con este procesamiento de imágenes, la descripción de los datos de la base de datos que se está trabajando, el Agent Faces, que es como el tema principal de esto, los resultados que se han obtenido y modelos supervisados y no supervisados que se aplicaron en el procesamiento de estas imágenes para al final pues lograr un buen objetivo y automatizar todo. En trabajos anteriores, entonces para nosotros poder entender el final a donde queríamos llevar esto, lo que hicimos fue empezar desde el principio. Pues uno no da pasos, tiene que gatear primero. Entonces quisimos entender qué era comparar dos imágenes, qué tan alejadas están dos imágenes. Yo tomo una foto mía y tomo una foto de la profesora Karime, qué tan alejado estoy de ella computacionalmente. Entonces lo que hacíamos era coger distancias, una simple resta o una simple comparación entre píxeles, entre números, yéndonos más atrás de la imagen. Entonces cogíamos dos píxeles de la fotografía de la profesora y de la fotografía mía y identificábamos pues que según Manhattan o según la norma euclidia pues, había alguna distancia. Entonces eso fue lo que se basó en la primera instancia de este proyecto, era entender distancias entre imágenes. Para poder trascender en esto y entender cómo yo podría definir qué tan cerca son o qué tan alejadas son dos imágenes para mí y para la computadora, que eso se puede utilizar mucho en seguridad y todas esas cosas, que veo a alguien en una cámara y tengo una base de datos, qué tan alejada está esa persona con la base de datos que yo tengo. En segunda instancia lo que se hizo fue, al ver que se tenía mucha cantidad de imágenes, mucha cantidad de fotos, entonces se trabajó algo que es reducción de dimensionalidad. Para no poder trabajar con eso, que eso nos lleva a un costo computacional muy grande, entonces lo que se hizo fue reducción de dimensionalidad. Pues con una técnica que se llama PSA, que con esto uno puede ahorrarse mucho trabajo y pues trabajar de una forma con menos recursos y mucho más eficiente. Entonces en la segunda instancia se trabajó, después de conocer las distancias, se trabajó reduciendo dimensionalidad y aplicando Agent Faces, que más adelante se lo vamos a explicar qué son realmente los Agent Faces, que es como la segunda parte. Después de conocer cómo se miden dos imágenes, cómo puedo mejorar esa medición entre dos imágenes. Entonces esas son las dos instancias que se trabajaron antes de este proyecto final, que es como automatizar todo en cuestiones de la ciencia computacional. Pero nuestro problema ¿cuáles eran al trabajar con imágenes o fotos de personas? Teníamos, ¿cuál era nuestro objetivo? Al final nuestro objetivo era, dada una nueva imagen, como les decía ahorita, yo tengo un video, tengo una base de datos de todas las personas, quiero identificar si esa persona, si mi modelo, si el algoritmo que yo creo o la aplicación que yo creo
es capaz de identificar esa persona, sea las características que tenga, o sea la forma en que como tenga la cara esté situada. Entonces yo puedo estar mirando para ambos lados, puedo mover mi ángulo de la cara, pero el algoritmo sea capaz de reconocer lo que si yo lo tengo en mi dataset o no. Y eso es lo que se veía en la primera instancia de nosotros. La primera instancia era solo con medir distancias entre imágenes, no con Agent Faces. Entonces yo cuando movía mi cara, esto era súper sensible, entonces me decía, no, vos moviste la cara, entonces no estás en el dataset. Entonces eso es lo que se hizo con Agent Faces, que sin importar qué características vos tuvieras en tu cara o qué movimientos, pero si eras la misma persona, Agent Faces tenía más posibilidad de adivinar que vos estuvieras en el dataset principal. El segundo criterio era, dada una nueva imagen, es capaz del modelo de identificar si la nueva imagen pertenece a alguna etiqueta, hombre, mujer o perro. Esto ya es con algoritmos supervisados, que nosotros les damos lo entrenamos y le damos las etiquetas, le damos los labels, para que el algoritmo vea, bueno, ya sé que es un perro, ya sé que es un hombre y ya sé que es una mujer. Le doy una imagen cualquiera, le tomo una foto a ustedes en este momento y le digo, vea, ¿esta imagen qué es? ¿Un animal, un perro, una mujer o un hombre? Entonces ya el algoritmo va a decir, bueno, pues como tú me entrenaste, yo ya sé que esto es un hombre, y efectivamente es un hombre, que más adelante vamos a ver los resultados con el dataset, que ya les voy a hablar sobre el dataset. Y el último es, cuando ya el algoritmo es un algoritmo no supervisado, entonces el algoritmo que sea capaz de identificar las etiquetas que se tienen dentro del dataset, las características que él mismo crea. Yo le tiro a él 20 imágenes de perros, 20 imágenes de mujeres y 20 imágenes de hombres. Que él sea capaz de categorizar, bueno, vea, al final le hice 3 clústeres, le hice 3 clasificaciones, estos son perros, estos son mujeres, en algunos casos pues se equivocó, le dijo un perro un hombre, entonces eso lo veremos al final. Pues entonces esa es la idea, que él automáticamente sea capaz de categorizar, ver tus características como persona, como humano, y te identifique automáticamente sin que yo lea las etiquetas. Esa es la idea de que el algoritmo con Agent Faces y con lo que los modelos que más adelante nos van a explicar sea capaz de identificar esto. Dale, por favor. Cuando yo les hablo de imágenes, cuando yo les hablaba de datasets, nosotros estaba hablando de un dataset público que hemos trabajado durante todo el semestre, que se llama Faces 94. Este Faces 94 son 3072 imágenes de personas, como lo vemos aquí en la parte izquierda, mujeres y hombres, que cada persona, mientras que va hablando, le van tomando fotos. Entonces la posición de la cara, la forma de la boca, todas esas cosas se van moviendo y entonces tengo diferentes fotos de la misma persona, que eso fue lo que hicimos con ustedes en algún momento, que ahorita los vamos a mostrar. Aparte de nosotros tener esa Faces 94, que era de fotos de personas, teníamos que contaminar el dataset. Para de esta forma, yo saber, bueno, pues lo voy a entrenar con un dataset de mujeres y hombres, pues no va a tener resultados. Lo que hicimos contaminar con pailas y ollas, para que al final, con pailas y ollas, un set pequeño, y con perros y gatos. Lo que se hizo para que el dataset y el algoritmo pudiera identificar qué cosas son dispersas o qué cosas son muy cercanas, como un centroide, por así decirlo. Al final entonces se logró obtener un set más completo de personas, hombres, pailas y ollas, y animales, gatos y perros. Esto es lo que ustedes al final ya estamos trabajando con un dataset más completo, donde ya podría el algoritmo empezar a trabajar más duro y nosotros empezar a trabajarle de una forma más independiente cada uno de sus imágenes. Sí, listo. Bueno, yo creo que como recapitulando un poco lo que nos estaba contando David, en ese trabajo que lo vamos a ver pues como en esas 3 partes, lo primero que quisimos fue pues obviamente capturar todas las imágenes, y para capturar todas estas imágenes que les estaba contando las llevamos pues a una matriz donde a una matriz donde poníamos cada uno de los píxeles, las llevamos como píxeles dentro del dataset, pero para poder después trabajar todas las fotos que teníamos, pues lo llevamos a un vector que nos daba de 32.000 píxeles por cada una de las fotos,
y con esto pues como que reconstruimos la matriz de todas las fotos. Dado que ya la teníamos dentro del dataset, como les decía, tuvimos como 3 entregables. El primero era identificar si le metíamos nueva data, que fue cuando contaminamos con perros y ollas, esa nueva data era o no era un outlier dentro del dataset, y ya después de eso, viendo que computacionalmente era muy demorado, pues se nos pidió hacer una reducción de dimensionalidad. Para eso aplicamos todo lo que fue Eigenfaces. Con Eigenfaces volvimos a hacer el mismo ejercicio y evaluar si realmente computacionalmente ahorrábamos como ese espacio y se hacía mucho más rápido. Y por último, hacer una clasificación, que dentro del dataset, como les contábamos, eran rostros de hombres y mujeres. Entonces hicimos una clasificación de hombres y mujeres y luego metimos un dataset de perros para hacer una clasificación de 3, que eran hombres, mujeres y perros. Y en eso consistieron como los 3 trabajos. Entonces, para la primera parte que ya les contamos, hicimos los ejercicios con las diferentes distancias, que ahí les contamos pues como algunas, toda la de Manhattan, utilizamos la euclidiana y encontramos resultados donde la detección nos daba más o menos solamente un 8%, se nos iban como outliers, que nos quedaban como caras. Entonces, esos porcentajes eran un poco más. Entonces, ya cuando entramos a Eigenfaces, ¿cierto?, que es lo que llamamos acá, fuimos y tratamos de hacer esa descomposición espectral. Entonces, para eso uno le hace el Singular Value Decomposition a AM, pero una forma de hacerlo mucho más rápido y que no nos consumiera tanto computacionalmente era, venga, se lo hacemos a la matriz, ¿cierto?, de covarianzas de A, entonces sería de A por A transpuesta, pero eso nos queda una matriz de 32.000 por 32.000 píxeles, ¿cierto?, generándonos que era muy grande. Entonces nosotros sabemos que ahí también podríamos calcular, es la inversa, pero ahí nos tocaba pues como hacer lo que nosotros ya llamamos un truco, y era, venga, porque si multiplicamos a ambos lados por ese mismo A y se la calculamos mejor A transpuesta por A, quedándonos de 3.200 por 3.200 o por el número de fotos que tengamos por el número de fotos, es mucho más fácil calcular los vectores propios y luego hacer una conversión para que ya nos quedara como los vectores propios de A transpuesta por A. Entonces así logramos calcular las Eigenfaces de cada uno de las fotos, pues del dataset de fotos que teníamos. Con esa información ya podíamos reconstruir una cara, que para reconstruir la cara lo que hacemos es, se me olvidó decirles esto, y es que el dataset no lo calculamos solamente sobre el dataset, sino que le calculamos la media, ¿cierto? Por eso es que hacemos la matriz de varianzas y covarianzas, y sobre la media es que calculamos, pues, restándole la media, es que calculamos pues, los Eigenfaces. Entonces, para devolvernos, nosotros lo que hacemos es sumarle la media, ¿cierto?, de los vectores propios, y a esto sí le sumamos los pesos multiplicados pues, por los Eigenfaces que calculamos de cada foto. Entonces, la primera reconstrucción que hicimos, como pueden ver acá vemos cada uno de los Eigenfaces, ¿cierto?, y como multiplicados por los de W van reconstruyendo la foto, y ya cuando usamos, por ejemplo, en nuestro caso 500 Eigenfaces, casi que la foto nos queda totalmente reconstruida. Nosotros todo el trabajo no lo hicimos con 500 Eigenfaces, sino que realmente lo hicimos con 100, porque 500 casi que nos explicaba el 100% de la variabilidad, y 100 nos estaba explicando como el 98%, entonces nos quedamos trabajando con 100 Eigenfaces. Ya con esto volvimos a correr el ejercicio de outliers y evaluar qué tanto versus lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior nos daban más o menos outliers, y para eso lo hicimos de 2 maneras. Una es que hicimos todo el ejercicio solo con las imágenes de los rostros, y el otro con las imágenes de los rostros más incluyendo los outliers. Entonces, para solo las imágenes de los rostros podemos ver cómo solamente las caras que nos quedaron como outliers fueron del 0.02%, y los outliers que nos quedaron como caras fueron del 0.01%. Perdón, a la inversa, las caras que nos quedaron como outliers fueron del 0.01 y los outliers que nos quedaron como caras fueron del 0.02, teniendo una mejora muy ostensible de la primera entrega que les estábamos diciendo, que más o menos acá nos estaban quedando del 0.08 y 0.05%. Y el otro ejercicio que hacíamos era ya a los outliers los incluíamos dentro del dataset y calculábamos todas las Eigenfaces, ¿cierto? Y para esto lo que sí veíamos es que ya más outliers nos quedaban como caras, dado que
obviamente cuando incluimos estas outliers dentro del dataset, pues la variabilidad se nos aumenta, entonces acá teníamos una mayor distorsión. ¿Ustedes querían complementar? Sí, yo les quiero complementar que hay algo, pues, una manera súper bonita de entender el J-Face es que es la suma de diferentes caras. Entonces, ok, perfecto. Entonces, lo que pasa es que la representación de J-Face es algo así como que mi cara es la suma de mi oreja, una imagen de oreja más una imagen de nariz más una imagen del rostro completo. Entonces, eso permite que de alguna forma como que uno vea que cada partecita es como, cada J-Face es algo así como las caracterizaciones más comunes dentro de todas las personas, y simplemente yo soy como una combinación convexa, no, una combinación lineal del resto de caras. Entonces es como una forma bacana y bonita de entender como qué es lo que finalmente hacen JPEGs, más que simplemente una reducción de dimensionalidad, porque finalmente es una reducción de dimensionalidad y después lo podemos utilizar así, pero en el entendimiento de cómo funciona y cuál es la lógica que hay por detrás, por lo menos a mí personalmente me parece muy bonito entenderlo como que una cara es la combinación lineal de un conjunto de caras diferentes. Por eso antes de entrar a esta, se crea la matriz. Donde el número de columnas son el número de imágenes y el número de filas son el número de píxeles que tiene imágenes. Por eso la dimensionalidad se regula por cada foto. Entonces al final, cuando se quiere lograr el J-Faces, lo que se hace es coger cada imagen, hacer una unión entre todas, y por eso me salen como fantasmitas, como en algún proyecto lo habíamos hecho, fantasmitas de cada una. Por eso nunca se logra pues decir, bueno, esta imagen se me parece a tal persona. No, es la suma de varias personas, es la suma de orejas de varias personas, es la suma de muchas características de diferentes personas, para que al final yo le meta una imagen nueva y diga, bueno, esta imagen es la suma de estas y estas. De esa forma se crean la forma bonita, que lo llamo Mateo, de crear el J-Face. Listo, ya en esta parte iniciamos en lo que sería la entrega 3, y es a partir de los datos que ya tenemos preprocesados, tanto con J-Faces como el primer trabajo que era la matriz, hacer una clasificación. Una clasificación en un primer instante no supervisada. Usamos Cummins, que como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, simplemente es un modelo automático de clasificación en la que uno como entrada define un número de casos de centroides, y el modelo a partir de unas iteraciones va modificando el centroide hasta que llega a un punto en que converge y hace un número de grupos. Como les comenté, pues para ese trabajo lo hacemos con K4. Ya vamos a ver los resultados que nos genera. Inicialmente lo trabajamos sobre los Ws que nos explicaba ahora Juli, pues sobre esos datos con los que hicimos el modelo. También hicimos un ejercicio en el que lo hicimos con los datos crudos, a ver qué agrupación lo realizaba. Obviamente el trabajar con los datos iniciales, dado que Cummins es una aproximación un poco de fuerza bruta a partir de iteraciones, no es lo más eficiente, por lo que concluimos o reafirmamos que el deber ser es trabajar con datos preprocesados con reducción de dimensionalidad. Y ya después entramos a hacer un ejercicio de etiquetado. Hicimos dos, uno en el que etiquetamos solo con dos etiquetas, hombre, mujer, y hicimos un ejercicio adicional en el que hicimos hombre, mujer y pues digamos que online, que habían las imágenes de perros y de ollas. Para eso hicimos estos tres modelos. Ya les va a explicar mi compañero de Support Virtual Machine y LDA que este LDA es el Linear Discriminant Analysis, no es el que usaron en texto. Y pues y finalmente una regresión logística, pues que es un modelo sencillo como vimos en clase, es un modelo de regresión en el que me va a clasificar pues en dos grupos. Listo. Una aclaración ahí pues sobre este ejercicio. La idea era tener hombres, mujeres, perros, ¿sí? Y en el demo y tratamos de utilizar, no sé si recuerdan una sesión que les tomamos foto a cada uno de ustedes para poder hacer el ejercicio con la facilidad de nosotros, para tratar de identificar el tema del género en la imagen.
claramente de la muestra se ve que los datos quedan desbalanceados, hay menos mujeres que hombres, entonces nos apoyamos en la base de datos de PESES 94 para completar un poquito pues, como el desbalance que teníamos en el tema de la mujer. El ejercicio que hicimos, con qué fin, con qué gracia hicimos el tema de poder poner a competir los algoritmos de Camins en los datos crudos contra los datos de GPS. Pues primero nos dimos cuenta del tema de la velocidad, ¿cierto? La reducción de dimensionalidad le pega mucho al algoritmo de Camins, pero aparte la accuracy también es mejor cuando se utilizan los eigenfaces en lugar de los datos crudos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Score Vector Machine, pues alguna vez lo mencionamos en la clase de estadística, es un algoritmo que lo que trata de buscar es un hiperplano que separe los datos en dos puntos claritos, y que si no es capaz de encontrar una separación directa pues, de los datos, busca un kernel que lo que hace es hacer una transformación de los datos para que se genere pues, como una nueva línea, puede ser un tipo esférico, en el que todo lo que esté por dentro sea un tipo de dato y todo lo que está por fuera es otro conjunto de datos. Listo. La idea, como decía Javier, no es el de Dirichlet, es el linear discriminar análisis. Y lo que busca el algoritmo es que, o la característica que tiene, es que él trata de modelar la distribución de los predictores por separado para cada una de las categorías que él tiene. Entonces, al final devuelve cuál es la probabilidad de que un objeto pertenezca a una de las categorías. Estos dos algoritmos son supervisados y pues entonces vamos a mirar un poquito como los resultados también de eso y estamos viendo. Listo, entonces en los resultados hicimos lo mismo, hicimos Camins sin incluir los outliers y Camins incluyendo los outliers. Entonces en el primer resultado de Camins sin incluir los outliers nos salieron estas cuatro imágenes que, como podemos ver, pues identificamos dos que nos parecieron claras, y es que nos salieron como rostros de pelo largo. Ahí vimos que nos salieron tanto hombres como mujeres. Otro que nos salieron personas que estaban como un poco calvas. Y otros dos que sí eran muy similares. Cuando entramos a ver, creemos que la diferencia en todas las fotos que logramos identificar, ya se las vamos a mostrar, era más el fondo de la foto, ¿cierto? Como que este fondo era de unas fotos mucho más claras y este fondo era de unas fotos más oscuras. Y esos fueron los cuatro que nos dieron y que les pasaba. Entonces este es el que les contábamos de pelos largos, ¿cierto? Las primeras fotos son las que están más cercanas como al centroide, y las otras son las que nos dieron en la distancia más lejanas. Esta fue ¿Esa es la clase 2? Sí. Que es la que les decimos que nos dio como de fondos más claros. La clase 3 es lo que les dijimos, que es como de personas más calvas. Y la clase 4 de los fondos oscuros. Y ya después hicimos el mismo ejercicio, pero incluyendo los outliers. Entonces, cuando incluimos los outliers, como vemos, los outliers nos aparecen ya como una clase, y los otros tres sí nos aparecen como unos calvos, y los otros casi los dos mismos que nos aparecieron inicialmente. Acá no lo hicimos la clasificación solo con perros porque no teníamos que etiquetar, sino que acá sí usamos todos los outliers del dataset. Para la clasificación supervisada fue que usamos la de hombres, mujeres y perros. Estas son las mismas clases. Como podemos ver en las clases, cuando incluíamos los outliers, casi en todas las clases nos aparecía un outlier dentro de la clase. Como podemos ver estos dos, por ejemplo, acá del gato. Esa es la de los outliers. Y esta es la otra. Y por último, ya hicimos los supervisados, ¿cierto? Que para eso usamos lo que vimos, Logit, Support Vector Model y LDA. Para esto, entonces, hicimos la clasificación entre hombres y mujeres, y en Logit, estos fueron los resultados, solamente nos quedaron 9 y 45 pues, mujeres que quedaron como hombres y 45 hombres que nos quedaron como mujeres. En LDA fueron 36 y 9. En Support Vector Model nos quedaron 0 y 0, pero después hicimos un cross validation,
donde partimos el dataset para ver qué tanto estos tres modelos eran consistentes cuando los separábamos. Y cuando hicimos eso, como podemos ver, vimos que el de support vector se aprende como que el dataset de memoria, entonces cuando hicimos el cross validation fue el que peor resultado nos presentó, mientras que LDA fue el que mejor resultado nos presentó. Sí, ese resultado en el support vector matching se debe a que en un SVM, cuando estamos haciendo un problema de clasificación, hay un parámetro muy importante y es el tuning, que es el que permite, es como la tolerancia de cuántas malas clasificaciones están permitidas. Cuando ese número es muy pequeño, el algoritmo lo que tiende a hacer es lo que dice Julio, aprenderse los datos. Entonces cuando entra un nuevo elemento en el dataset, se embala y lo clasifica generalmente mal. La idea es que eso sea no suficientemente grande porque ya pues, va a generalizar demasiado y no va a capturar ninguna tendencia, y la idea es ir explorando eso, pues creo como pues, una propuesta para trabajo que tiene que explorar un poquito la sensibilidad de esos parámetros a la clasificación, porque cuando yo muevo ese tuning, trato de crear una banda que me permite como tener una cierta tolerancia para capturar una generalización en el comportamiento de los datos. Listo. Luego hicimos la clasificación con 3 etiquetas y también obtuvimos pues, los mismos resultados, lo hicimos para Logic, ese support vector, machine y LDA. Estos fueron los resultados. Cuando ya teníamos 3 etiquetas, casi que en los 3 no nos salieron pues como falsos positivos. Pues se redujeron drásticamente. Si querés seguir, pues quedan las conclusiones. Y el último, volvamos al mismo comportamiento, y es que pues el de support vector nos dio peor. Pues el ejercicio, el K-Fold se hizo dividiéndolo en 10. K-Fold 10 y se iteró varias veces, hizo unas repeticiones como queriendo de alguna manera retar mucho para ver la calidad de predicción. Pues los resultados, como ven ustedes, son bastante buenos, nosotros causó bastante suspicacia. Creemos que con Mateo hace una reflexión ayer muy válida, y es que el dataset tiene una característica, y es que para una misma persona hay muchas fotos. Entonces puede ser que yo del conjunto de fotos del que yo clasifique como mujer, aunque yo pague la partición en 10, me queden datos de la misma persona en entrenamiento y en prueba. Casi que eso le resta le resta un poco de la fuerza al ejercicio de cross validation. Digamos que parte de un ejercicio en un futuro debería ser pues casi que volver a procesar datos, y para dejar casi que una sola foto por persona para ver cómo variarían esos datos o esos resultados de efectividad de los modelos. Bueno, entonces ya en esta parte que es la parte del demo, lo que les vamos a mostrar es más o menos como el mismo ejercicio que hicimos con FACES 94, pero aplicado con nosotros, como ya lo hemos dicho. Hay un resultado, de una vez se los adelanto, que es con respecto a cómo fueron los resultados del algoritmo no supervisado cuando lo aplicamos sobre nosotros. Inicialmente, uno dice, pues, ¿qué es lo más representativo cuando uno ve una persona en la imagen? Pues es el género, si es hombre o si es mujer. ¿Qué nos mostró el algoritmo? No, lo más representativo es la camisa, porque la camisa se lleva demasiados píxeles. Entonces, si la camisa es oscura, si la camisa es clarita, el resultado me dice, eso es lo que más va a definir a una persona. Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente, tenemos cómo son cada uno de los centros. Entonces, cada uno de los centros, ¿qué nos dice? Pues primero, hay unas fotos que tienen una forma diferente del resto, que son las de FACES 94, que los utilizamos para intentar como controlar un poquito el sesgo de género que tenemos en este grupo. Después vemos que aquí pensamos como que, uy, este es un clúster de mujeres, porque parecía mucho quizá la foto, una combinación entre la foto de Sara más la foto de Juli, que tenía como estaban vestidas de día. Y aquí yo decía como que, uy, mira, ese parece como mi pelo más el pelo de Mauricio, bueno, entonces debe ser como un clúster de hombres. Ya después cuando fuimos a hacer la exploración de, hey, ¿quién está en cada uno de esos grupos? ¿De qué nos dimos cuenta? Efectivamente, el primero era bastante obvio, pero ¿qué nos damos cuenta en la clase 2? Está más enfocado en lo oscuro de la camisa.
En particular, por ejemplo, arriba, en el clúster de arriba, se nos colaba Camila, porque Camila ese día había venido con ropa deportiva que era de color oscuro. En la partecita de abajo es donde yo les decía, hey, venga, lo que importa no es el género, no es si hombre, si es mujer, lo que importa es el color de la camisa. Entonces como que es bastante bacano como ver como, vea, para nosotros lo más representativo es una cosa, pero cuando uno pone algo que sea agnóstico a los sesgos que nosotros tenemos, él nos dice, parce, no, lo más representativo de eso es simplemente el color de las camisas, ¿cierto? Ya después cuando fuimos a la parte supervisada, nos trabajamos pues solamente con LDA. De nuevo, aquí cometimos el mismo pecado que se tiene en Face 94, y es que aparecen 10 fotos de cada persona y hay 9 que quedan, por decirlo así, en la parte de entrenamiento y una que queda en la parte de validación. Pero entonces, cuando aparece una foto mía en la parte de entrenamiento, el algoritmo aprendió con eso y ya después el algoritmo sabe que esas 9 fotos eran de un hombre, aparece una foto casi igual, para él es muy fácil saber que eso es un hombre. Entonces ahí fue como nosotros dijimos, bueno, aquí como que es un ejercicio que sí alcanzamos a hacer una representación bastante bonita, pero no tiene en realidad como un poder bastante generalizable. Cuando ya vamos a la parte de abajo, vemos como el cross validation y nos damos cuenta de que con las que dejamos afuera, ¿cierto? Porque dejamos una partecita afuera, para todos nosotros dejamos una de las fotos por fuera del set de entrenamiento y simplemente dijimos, hey, vamos a adivinar cuál es el género de esa persona. Y aquí vamos a ver los resultados. Le pegamos a todas las fotos menos a una. Dale clic acá para que se expanda, ¿cierto? Entonces, a Sara adivinamos completamente ok. Arriba. Bueno, entonces pasamos a que vea. Sara es mujer ok. Solamente nos equivocamos en una. Y cuando vamos a ver en quién nos equivocamos, es porque la foto quedó mal tomada. Sigamos para abajo. Sí. Dale. Aquí es donde yo les decía que Cami quedaba por la camisa oscura. Y después cuando seguimos para abajo, nos damos que esta acá era como una foto mala, entonces obviamente no la podía clasificar bien. Porque él decía como que marica, ¿eso qué putas es? Entonces decía, pues, no, pues yo creo que es mujer. Finalmente, la mujer del algoritmo es Cristian. Muchas gracias, Cristian, por sacrificarse ahí. Bueno, y finalmente es más o menos como resultados del algoritmo. En realidad, como les decíamos, la cosa es que como Agent Faces dice, esto es una sumatoria de diferentes caras. Cuando llega una nueva imagen que es muy parecida a mi cara, por decirlo así, él dice como que, ay, mira, la suma de las fotos, los coeficientes de la suma de las fotos son muy parecidos de esta imagen nueva a la imagen con la que yo entrené. Y la imagen con la que yo entrené, yo ya sabía que era hombre. Entonces como que para la parte de validación, como que en realidad el ejercicio era bastante sencillo. Y no, finalmente, ¿qué conclusiones tenemos por cada lado pues, de cada materia? Especialmente dentro de álgebra tenemos toda la transformación de Agent Faces, que es bastante importante para esto que nosotros hacemos, que además de pura casualidad de que mi computadora en realidad empezó a tener problemas durante este semestre, se empezó a quedar sin memoria, me empecé a preocupar mucho por la capacidad de cómputo y por lo que tenía que cargar en memoria. Cuando me di cuenta que lo tenía que cargar en memoria, ahí es donde de pronto llegamos a conclusiones un poco artificiosas, como llegamos la vez pasada que decíamos como venga, cuando uno tiene imágenes uno debería hacer este preprocesamiento y solamente almacenar la parte que la mayor forma de explicar para hacer una especie de compresión perdiendo muy poquita información, no solamente para eficiencia de que el algoritmo corra más rápido como ya lo hemos mencionado, sino también para que la eficiencia de cuando nosotros guardamos una foto sea mucho más rápido cargarla. Por ejemplo, cuando nosotros corremos este ejercicio, estas fotos las tomamos con un celular que es mucho mejor que la cámara que se utilizó hace casi 30 años para tomar las fotos del Faces 94. Por eso esta parte es mucho más lenta porque se demora demasiado en cargar cada una de las fotos de nosotros.
si nosotros en realidad solamente guardamos 100 vectores en vez de guardar una cosa que tiene millones es una cantidad de píxeles increíble, son casi 10, 15 megapíxeles. En realidad es una forma bastante eficiente pues de tener la misma información teniendo mucho menos costo en la parte pues de almacenamiento, y que nos mejora pues bastante el procesamiento. Y pues por la parte de estadística quizá está la parte de los modelos y la parte de cómo se hace una validación de que lo que tengamos está funcionando como debería a partir de, en realidad le hicimos un tricky, no es un CAFOLD sencillo, sino un repeated CAFOLD, que lo que hace es hacer un CAFOLD pero varias veces partiendo pues el dataset. Exacto. Y ya, es simplemente como las conclusiones. No sé, ¿alguna pregunta? Ese contenido queda público, pues uno puede cacharrearle al Sí y no. La cosa es que las fotos de nosotros, no. Pero está todo el desarrollo de Confession 94 que está en el TikTok. ¿Por qué no están las fotos de nosotros? En realidad es porque eso pesa 2 gigas, las fotos que tomamos de 500, entonces eso no nos sirve, pues no nos permitía subirlo pues a alguien. Pero igual en el chip va a quedar el link de Facebook 94, que es un dataset público, pues que hasta hay más dataset, ¿no? Sí. 95 y 96. Bueno. Yo tengo pues, varias preguntas, pero la primera es, ¿ustedes por qué explican que la camisa sea tan importante? Es por no es ni siquiera el dibujo, sino la cantidad de píxeles en los que se lo toma. Entonces una camisa clara tiene la mitad de la foto en 0 o en 255, en 0, ¿cierto? En 0, mientras que una camisa negra tiene la mitad de la foto en 255, entonces ahí ya te comiste la mitad. O sea, la mitad de la foto ya está explicada simplemente por el color, porque una cosa es 255 y otra cosa está en 0. Entonces, son bastante diferentes. No, y ahí hay otra cosa, no es tanto que nosotros digamos que lo que más pesa son las camisas, sino que el experimento de un algoritmo no supervisado, con los resultados que tuvo el algoritmo no supervisado, eso es lo que se concluye cuando vemos cuáles son los elementos que pertenecen a cada una de las otras. Esa es la característica común. Mira que por ejemplo en Facebook 94 veíamos que por ejemplo ahí sí el pelo pesaba. Y la estructura de la foto. Le hago la pregunta es por lo siguiente, porque para concluir eso no deberían, pues no necesitan el experimento. De acuerdo. O sea, lo que... O sea, inicialmente nosotros la hipótesis que teníamos era hombres-mujeres. Ya después de hacer el experimento nos dimos cuenta de cuál era la conclusión a la que habíamos llegado. Pero a lo que me refiero es que sin el experimento eso era natural y obvio. Eso me lleva a la segunda pregunta y ahora le explico. Ok, segunda y tercera. La segunda, las imágenes están en blanco y negro, ¿cómo las convertían? Pues, Escala de grises. ¿Cómo la convirtieron en escala de grises? Sí. Utilizamos pues en librerías pues, las state of the art en Python, que es CV2, que pues tiene... Pero hay una regla de conversión de RGB a... Pues hay una transformación matemática de RGB a escala de gris. Sí, pero simplemente es una matriz de píxeles, colores, pues cada uno de los canales, y simplemente comprime estos tres en uno. Pues realmente lo que hace es que cada canal es como una tupla de 4 elementos, el RGB y la intensidad. Lo que él hace es quitar el RGB y se queda con la intensidad del píxel, que es el nivel de blanco o negro que representa cada píxel. Entonces lo que hace CV2 en el fondo es que coge esa matriz, que cada como elemento de la matriz es esa tupla de 4 y se queda solamente con la intensidad del píxel. Y ahí queda la matriz numérica. Un detallito técnico, esa intensidad se llama luminancia y los colores se llaman crominancia, y eso viene de la señal original, de la forma en que manejaban señales en televisión. O sea, ¿cómo hicieron para que el estándar de color de una televisión en color se pudiera ver en un televisor en blanco y negro? ¿Por qué incluyeron outliers dentro del proceso? No, la verdad fue simplemente, la mayoría de las cosas fueron simplemente siguiendo los lineamientos de las entregas, ¿cierto? Porque dentro de la primera entrega, como inicialmente estábamos haciendo una exploración de normas, lo que queríamos ver era, bueno,
qué tan extraña es una foto. Entonces cuando tenemos qué tan extraña es una foto, es qué tan lejos está de un centro. Entonces ahí empezamos a trabajar con los outliers. Ya después cuando teníamos la parte de Agent Faces, ya se empezaba a ver que una de las grandes aplicaciones que tiene Agent Faces es la detección de rostros en una imagen, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, si yo tengo una imagen que no tiene ningún rostro, la reconstrucción con Agent Faces va a ser muy mala. ¿Por qué? Porque Agent Faces solamente tiene mini fotos de caras. Entonces, si cada cara la puedo construir con una combinación lineal de caras, pero si aparece un perro, yo no la puedo construir con una combinación lineal de caras. Entonces va a ser una reconstrucción, va a ser muy mala. Entonces, por eso en Agent Faces trabajamos con outliers. Y ya en esta última entrega ya veníamos trabajando con outliers y queríamos ver de seguir como con las propuestas que vinimos teniendo en los seguimientos con Henry, que era como, bueno, listo, esto funciona así con los datos normales, y si le metemos una foto nueva que sabemos que es un outlier, ¿cómo se comporta? Ahora, ¿cómo se comporta el algoritmo si dentro del proceso de entrenamiento, del proceso de identificación, ya tiene incluidos los outliers? ¿Qué pasa? Es como parte del proceso. Con miras también es un ejercicio controlado y simplemente o sea, hay algo muy claro, y es que esta aplicación que tenemos aquí no es no es un trabajo listo para, o sea, no es un trabajo de industria, por decirlo así. O sea, simplemente es un trabajo controladito, y meter outliers de hecho nos decía que eso fuese también un reto, que muchas veces cuando uno tiene fotos, uno tiene imágenes, uno no tiene claridad de cuáles son las verdaderas fotos, y tengo fotos que están erradas y que debería eliminar del dataset. Aquí simplemente ya teníamos, por decirlo así, que eran outliers, entonces deberíamos de controlar para por lo menos saber, en caso de que uno se vaya a enfrentar a un problema de estos, saber de qué forma puede uno identificar cuáles son los outliers. Yo te hago las preguntas por lo siguiente. Yo nunca había visto lo de Agent Faces, pero estoy mirando ahorita aquí en la descripción de Agent Faces, y de hecho una de las primeras cosas que aparece es que Agent Faces, de hecho mucha gente no lo denomina Agent Faces, sino que lo denomina Images. De acuerdo. Porque parte de un supuesto que no tiene nada que ver con la cara. O sea, es lo que parte del supuesto que tengo una serie de imágenes que son tomadas todas en las mismas condiciones. Esa sería la generalización de lo que es Agent Faces, sino que es que hay un paper que trabaja sobre fotos y hace esa metodología y lo denomina como Agent Faces. Claro, pero el supuesto del que parten es, tengo una colección de fotos que son tomadas en condiciones similares, ¿no es cierto? Y que al ser tomadas en condiciones similares, y como hay digamos, hay un patrón común entre todas las fotos, entonces está el supuesto de que esa foto se puede construir, cada foto se puede construir como una combinación lineal de una serie de patrones que son, ahí es donde entra el tema de análisis de componentes principales. Básicamente son los patrones que más aportan para la caracterización de cada uno de ellos. O sea, pues cuando uno mete los outliers, aparece una, o sea, estás alterando las condiciones básicas del modelo, y el modelo, pues, o sea, los outliers de hecho tienen la pregunta que yo creo o el cambio que yo les recomendaría que miraran o que exploraran en el siguiente. Una cosa es entrenar con fotos para la parte de reconocimiento, y otra cosa es la clasificación que ustedes pueden establecer después. De hecho, cuando vos hablabas de que esa imagen no puede ser reconstruida fácilmente a partir de esos componentes principales, pues la cosa que se me ocurre a mí simplemente a partir de lo que miré ahora es lo siguiente: que si escoges la imagen y la tratas de reconstruir, el error que debes obtener debe ser un error muy grande. Y eso te permite decir simplemente esa imagen no es reconocida por esta. De hecho es lo que hace, exacto, de hecho es lo que hace el tema de Agent Faces, que es que cuando yo ya tengo, pues ya para la identificación de una foto nueva que no tenga nada que ver con el conjunto con el que se construyó con el que se calcularon esos vectores propios que tienen la mayor representación de la variabilidad del conjunto. Y es que eso queda como un espacio vectorial con cada uno de esos vectores en el soporte. Cuando yo tengo la proyección de una nueva foto,
si esa reconstrucción es ese error tan horrible que hace, lo que hace es que ni siquiera, en este caso, dice, eso no es una cara, eso ni siquiera es una cara, ni siquiera es una cara y no es conocida. Y eso está dentro de, pues, como dentro de lo que se entregó en la entrega 2. Pero que fuera que cuando te decíamos detección de layers, yo creo que uno de los llamados es, nosotros también lo involucramos, como decía Mateo, porque una cosa es yo detectar outliers, donde tengo lo que pido es una muestra muy controlada de fotos y decir, me viene una cara y yo digo, no es un outlier, que ahí vimos que se comportaba mucho mejor. Pero otra es cuando yo ya le meto outliers, que como decía Mateo, yo puedo tener fotos que no son outliers, porque no tienen la cara, o que están mal tomadas, o que tienen cosas, que en Face en 94 las llamaban malestar, creo que así, que eran como que tomaban fotos extrañas, para ver esas fotos que tanto me contaminan realmente, que cuando venga alguien detecte ese outlier. Entonces yo creo que por eso nosotros hicimos como los dos ejercicios, obviamente entendiendo que el primero era el que me quería decir que es un outlier, porque lo que tú decís, yo en ese subespacio para clasificar realmente clasifico lo que es de ese subespacio, por eso cuando metíamos outlier y clasificábamos, pues salían outliers que no pertenecían al subespacio que no nos clasificaban. Entonces yo creo que pues, como en tu guía, para detectar outliers sí creímos valioso meter al dataset de pronto para la clasificación. Sí, que inclusive esa forma de reconstruirlo es quizá generalizable no solamente a imágenes, sino a cualquier dataset que no tenga que sea numérico. Pues yo aplico una descomposición de componentes principales, veo qué tan mal queda reconstruida después de, pues cuando me devuelvo, y cuando me doy cuenta de eso, hey, vea, esta observación quedó demasiado diferente, o sea, estoy explicando el 98% de la varianza, pero esta observación quedó muy mal reconstruida, esa observación tiene algo extraño. Entonces, en realidad, como les decíamos al principio, es simplemente, no es solamente el agent faces como tal, en realidad eso, como vos lo dijiste perfectamente, es un PCA y es una forma diferente y hasta robusta, no es robusta, pero es quizá suficientemente estable para hacer identificación de outliers en cualquier dataset. Simplemente, y ya para terminar, es lo siguiente. Esta técnica, si me preguntan, yo creo que es la base que está, por ejemplo, detrás de lo que utiliza el gobierno americano para identificar fotos de los pasaportes. Por eso las fotos son controladas, por eso el tamaño de la proporción de la cara debe ser específica, no se pueden utilizar aretas, no se pueden utilizar gafas ni nada. Pero hay un par de temas que vale la pena explorar ahí. El primero es que yo entiendo la representación de la imagen, usted lo que está viendo la representación de la imagen es la representación más simple. De hecho, me llama mucho la atención, yo me imagino que simplemente por la técnica que aparece ahí, que cogen una imagen que es bidimensional y la transforman en un vector donde se pierden relaciones que se podrían utilizar de otra manera. Pero hay formas de calcular y de transformar una imagen para tener invariantes. Por ejemplo, una forma que uno puede utilizar para eso es que uno puede calcular la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Y después la transformada de Fourier elimina la frecuencia, pues, la constante, el cero. Eso te da una reconstrucción de la imagen que es insensible a ciertas rotaciones. Entonces, claro, lo que pueden hacer es ensayo, pongan una foto al revés y este sistema no va a ser capaz de reconocerlo, porque en parte es de que hay una linealidad en eso. Entonces, un elemento que vale la pena que exploren también es el siguiente: siempre que uno trabaja con cualquier tipo de dato, tiene que tener presente cuáles son las propiedades que tiene el tipo de dato. Un tema que estaba mirando en estos días, una pregunta como para que todos la piensen: ¿qué pasa si yo aplico un algoritmo de K-medias a los números de cédula de las personas? ¿Qué obtengo ahí? Uno debería obtener más o menos personas que vivan en la misma región, digamos, en la misma edad. Exactamente. Y fíjense que es un tema, ¿por qué? Porque las cédulas están organizadas de esa manera. No, o sea, región, edad y sexo. Sí, porque no. Ya no, creo. Bueno, puede que ya no, pero por ejemplo en la generación de nosotros era 70, la cédula mía, 71 corresponde a hombres, o 43 las mujeres. Sí. Entonces fíjense que uno coge, por ejemplo, cuando es un proceso de anonimización con cédulas y uno no es consciente de eso, está perdiendo una propiedad de los datos que es muy importante. Entonces aquí lo que quiero decir es que cuando trabajen con imágenes, tengan presente que uno las imágenes las puede transformar
analizándola desde el punto de vista de la frecuencia, hay otra técnica que es la morfología matemática, y que les va a permitir probablemente tener resultados más interesantes, porque esta técnica, como muy bien lo decías, es, yo tengo unos datos, voy a aplicar una aproximación de componentes principales en los que hay un supuesto, y si los datos cumplen con ese supuesto funciona muy bien, y es que todos los datos se generan como combinación lineal y unos elementos que puede extraer de ellos mismos. Entonces se podría generalizar en ese sentido. No, o sea, también hay algo muy cierto, y es que pues, esta metodología tiene casi 30 años y hace todo, y cuando uno lee, por ejemplo, el paper original, ellos se preocupan por un montón de problemas computacionales que hoy no tenemos, ¿sí vamos a entender? Entonces, en realidad, esto es un ejercicio que, como les decía inicialmente, por lo menos el takeaway que yo tengo con respecto a la aplicación de GenFaces es más hacia la identificación de outliers y a lo importante que puede ser la reducción de dimensionalidad, más que como tal a procesamiento de imágenes y identificación de imágenes. O sea, creo que hoy decir uno que va a hacer una aplicación con esto es un poco naif. Quizás lo que uno debería, pues teniendo cualquier cosa, hay demasiados algoritmos ya mucho más entrenados en el procesamiento de imágenes que tienen en cuenta todo lo que vos decís. Y eso sí es completamente cierto. Bueno, Sari. Yo realmente tengo una pregunta, pues, de cara al problema que mencionaban al final en la conversación. Sí, claro, teníamos 9, y esas 9, teníamos 10 fotos de la misma persona, ¿cierto? Y posiblemente alguna o varias de esas se nos vayan también antes, ¿no? Desde cara a ese problema que se presentó, ¿cómo visualizan, digamos que como trabajo futuro de una extensión de ese trabajo, la solución de ese tipo de inconvenientes que se presentan en algunas ocasiones para poder facilitar esto? En realidad, cuando lo estaba pensando, es por la forma en la que nosotros hacemos como hacemos la partición para hacer cada folio, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos la partición en donde yo hago escogencia de una imagen, pero yo debería hacer escogencia de persona. Entonces, por ejemplo, si tenemos un dataset de nosotros 5, en un entrenamiento solamente van ellos 4 y yo me dejo a mí afuera para hacer la validación, de modo que en ningún momento mi cara era conocida en el entrenamiento, y lo haríamos así, de esa forma. Esa sería una de las posibles soluciones. La otra, que en realidad es una solución que me gusta más, es que, pero esa solución, por decirlo así, un poquito más costosa, que es el cambio del dataset como tal, que el dataset no sea tan controlado, porque como les decíamos inicialmente, el dataset es tan controlado que inclusive la primera diferenciación que el dataset hacía con el análisis supervisado de esto era como, hey, venga, esto hace parte de un grupo de control que es los de Faces 94 y estas hacen parte de otro grupo. Entonces, como que eso también es una cosa importante, como una podría hacer como un fold más inteligente, y la otra cambia como tal el dataset como por detrás, que no sea tan controlado. Aquí lo hicimos pues como de manera académica, tomamos las fotos, tomamos pues como de registros, pero por ejemplo en el campo médico yo tengo como cierta cercanía a ese tipo de estudios que ellos realizan, se visualizan al final cuando uno tiene que procesar un montón de imágenes que no son sino señales, posiblemente estables, posiblemente no estables. Ese procesamiento de imágenes que ustedes plantean aquí, ¿cómo ayudaría o cómo se podría trabajar dentro de ese campo donde no tengo, la cara sería, bueno, yo tengo presión, yo tengo otro tipo de mediciones, y entonces tengo una fotico, entonces tengo un intervalo de tiempo, mido lo que está aquí, y entonces tengo para Mateo la presión, el ritmo cardíaco, tengo otra serie de observaciones. Entonces tengo varias imágenes, pero no es la misma cara, solamente que la miro, no, son aspectos diferentes, y tengo que con esas imágenes llegar a clasificar, por ejemplo, a un paciente con
cierto riesgo de desarrollar una enfermedad particular. ¿Cómo lo podría hacer ese estilo para llegar? O sea, inicialmente, profe, yo en ese caso yo no haría una transformación de este estilo, sino que intentaría hacer una transformación más como la que nos proponía la Linde, quizá de una descomposición, de intentar partir ese tipo de señal en la sumatoria de señales, que si no estoy mal sería a partir de una transformación de wavelets. Pero como tal que una imagen nos permita hacer eso, Pues yo no sé si de pronto, viéndolo de otra manera, no tanto como una imagen. En este caso, cada columna del dataset de nosotros representaba una imagen. Lo que ahora puede ser es que cada columna va a representar una configuración de un paciente. La presión, la edad, no sé, cualquier cosa de eso. Y lo que se podría tener es, dados un conjunto de información de clientes, de pacientes que han sido positivos en el estudio que queremos saber, esa sería la matriz A la que sacaríamos la matriz de varias covarianzas para sacar sus vectores propios y su descomposición. Pues de análisis de componentes principales. Ese sería nuestro subespacio base. Una vez llegue un nuevo paciente de esos, es lo que habíamos hablado, si son relativamente configurados de la misma manera. Si el nuevo paciente va a llegar con una configuración vectorizada, de sus, pues sí, de su presión, de su edad, de todo lo que dijimos ahorita, ¿dónde queda o qué tanto es el error de la distancia de la proyección de ese nuevo individuo, de esa nueva observación en ese subespacio? Y ahí podríamos determinar si la persona efectivamente va a pertenecer a ese subespacio y si pertenece a ese subespacio, a qué clase dentro del subespacio pueda estar. Esa sería una aproximación a ese problema. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, si bien para resolver el problema no tuvieron que tener nada de búsqueda y recuperación para resolver el problema directamente, ¿ustedes cómo lo usarían? La verdad, hay una aplicación bastante sencilla, parecida a la de la aplicación 2, y es muy parecida de pronto a la parte de preprocesamiento. Entonces nosotros tenemos un preprocesamiento del dataset original, ¿cierto? Donde tenemos la representación en faces de cada una de las fotos. Cuando llega una nueva foto, le quito la media, le hago la transformación al vector de faces y tengo un vectorcito y veo a qué persona se parece más. Y a las personas que parezcan más con una distancia euclidiana sencilla, simplemente digo, se parece a esta persona y recupero. Que fue el demo quizás que hicimos la vez pasada, en donde teníamos fotos de todos, poníamos una foto con la que validábamos y decíamos, hey, ¿a quién se parece más? Y él me decía, vos te pareces más a vos. Bien, te pegamos. Más o menos como... Pero cuando decís vos te pareces más a este, es que en la materia, ¿cómo se llama eso? Similaridad, pues uno haría como el ranking. Bueno, entonces paso a la segunda pregunta. Hay una técnica que se llama Query by Example. Sí, exacto. ¿Sí? La foto de entrada era pues, entonces, mi query es una foto. ¿Cuál sería el índice sobre el cual va a buscar? ¿Cuál es el espacio de búsqueda? O sea, la primera pregunta era libre, a ver qué pescaban pues de eso. Y la segunda es, si ustedes tienen que extrapolar eso, pues en texto, pues armamos un índice sobre el cual yo busco. ¿Con qué información armarían el índice para que, dado no un texto, sino una foto de entrada, pues me busque y al final me tiene que rankear? Eso es todo. O sea, esos mismos conceptos se aplican. Es decir, Query by Example te mando una foto al dataset y él me tiene que decir, la foto que más se parece es esta, mire que la segunda es esta, mire que la tercera es esta. Los mismos conceptos. Mira. Pero estoy de acuerdo, porque nosotros lo que decíamos es, el subespacio está representado por todas las otras fotos en esos mismos W. Entonces yo le meto como ese vector de búsqueda, los W de la foto que quiero buscar, y él se va a comparar contra todo el dataset de cada una de las fotos. O sea, ¿cuáles serían tus TFs? ¿Cuáles serían tus IDFs? Entonces, ¿cuál es tu equivalente a TF? O sea, ¿cómo construyes el índice? Para mí es como el de la distancia. Exactamente. Porque yo puedo calcular la distancia contra cada una de las personas.
Yo tengo Ok. cuando entra el query, cuando esa foto entra como query, que veíamos las gráficas en la primera entregable, él me calculaba la distancia contra todas las imágenes, incluso no las Sara ordenaba. tiene una idea. A ver. Y a partir de quería preguntar era a partir de eso, Ah. Bueno. No, pues a la idea Pues, del profesor, pues eso no fue como parecido a lo que ustedes hicieron, pues ustedes ahí cogieron y dijeron, esta foto no busquémosla por cara, sino que Por ejemplo, W. va a ser el color de la camisa. Pero o no, incluso es que el primer ejercicio era un poco más intuitivo, porque lo que al fin teníamos era esa gráfica en la que él me está mostrando toda la distancia de esa imagen a todas las imágenes. Entonces, el momento que yo tengo eso ordenado, como lo presentamos, pues se vuelve el concepto con el que voy a rankear. Yo empiezo a rankear y me empiezo a traer en el otro. Pero digamos que en texto hay una técnica que llama representación en un espacio vectorial. Es decir, ¿usted qué característica le sacaría a una imagen para representarla vectorialmente? Las W, lo que los W de las faces. exacto, los W Sería se su proyección representan en el esos espacio espacios. vectorial, en su espacio vectorial. Eso sería como el traída derecho. Simplemente un pequeño comentario de la parte de coeficiente computacional. Ustedes tienen esos W, son el número de vectores Propios que escogimos Que escogimos para que escogieron para eso, y con eso están representando las imágenes. Eso quiere decir que ustedes pueden tomar esa imagen y representarla en R a la N, donde N es esa dimensión. Exactamente. Y entonces se pueden aplicar técnicas de búsqueda en espacios métricos para no tener que comparar todo el tiempo. Sí, exacto. Ese fue el entregados. De hecho, es que así es como fue el funciona. entregados. Cuando se hace esa proyección, lo que se toma es la distancia de esa proyección al subespacio y si cae en el subespacio, ¿a cuál de las clases? O sea, dentro del subespacio? finalmente- Es que lo primero que se pregunta es si pertenezco al subespacio, que era lo que decías, que esa se hace reconstruyendo, que Sí. también me reconstruye. Si yo pertenezco al espacio, ya llega al segundo punto que digo, o a qué clase pertenezco o a quién más me parezco. Y ahí es donde los puedo ordenar, diciendo, pertenezco más a esta clase, que es la que les mostrábamos de cómo partíamos o por Camins o por LDA, o la que definiéramos. O contra todos cómo me comparo y cómo me ordeno del menor al mayor en orden pues como de que me parezco. Pero primero me tengo que preguntar si pertenezco al subespacio. Claro. Listo, no, yo creo que bien, aquí vamos terminando esta. Ah, perfecto.